Buenas noches, amigas y amigos de Voces Universitarias. Pues el día de hoy me siento muy honrado porque tenemos un grupo de colegas de la División de Ciencias e Ingenierías que pues nos van a hablar acerca de una invitación sumamente importante porque, bueno, se trata en gran medida de dos grandes foros que se van a desarrollar próximamente aquí en Quintana Roo, en donde la Universidad de Quintana Roo pues es la anfitriona principal, la promotora también. Víctor, pues gracias por estar con nosotros, es verdaderamente un honor, sobre todo porque el tema que tú manejas, que maneja todo este grupo que te acompaña, es un tema en boga, lo digo por la forma en que los países, lo digo en la forma en que los gobiernos están pues ofreciendo datos certeros a sociedades que necesitan conocerse también en ese ámbito, en el ámbito de cómo son, cuántos son, por qué son, qué hacen, qué sucede, y esto solamente la estadística nos puede mostrar. Es una de esas ciencias que parecen magia cuando se ven, pero que de pronto cuando desprenden tanta información nos damos cuenta de la importancia que tiene el hecho de contar, ¿no? Hasta la democracia, ¿no? Hasta la democracia cuenta y se cuenta. Bien, también está el doctor Jaime Dionisio Cuevas Domínguez, también doctor en estadística, un excelente colega de la Universidad de Quintana Roo, que además pues tiene toda una tradición, igual que Víctor, igual que el maestro de ciencias Víctor Miranda Soberanis, quien, bueno, pues es uno de los nuevos profesores que he encontrado, que veo aquí, y me da gusto además que estén juntos y que vengan a hablarnos acerca de estos dos foros. Pues empezamos con el doctor Jaime Cuevas. Jaime, estos dos foros de estadística que se van a llevan un apellido que es Bainesiana. Si tuviéramos que hablar de estadística, sí, en concreto, ¿cómo podríamos definir la estadística y por qué dos corrientes, digamos, importantes pueden caracterizarla, sobre todo cuando tenemos que hablar de la Universidad de Quintana Roo y de la enseñanza o la tradición que se empieza a formar, sobre todo en la División de Ciencias e Ingenierías? Muy bien. Ante todo, muy buenas tardes, Mario, gracias por el espacio. Como él dice, tenemos un evento bastante importante el día de 11 y 12 de julio. Es denominado la Segunda Escuela Latinoamericana de Estadística Bayesiana. En esta escuela van a participar jóvenes investigadores e investigadores consolidados de varios países de Latinoamérica. Aproximadamente llevamos al día de hoy registrados 30 investigadores de diversos países y de instituciones prestigiadas a nivel nacional. Y bueno, esta área de la estadística poco conocida, pero bastante poderosa, empieza en el siglo XVIII con el reverendo Bayes o el reverendo Bayes. Después es colega de Laplace, de Bernoulli, de una serie de científicos de esa época, y posteriormente en el inicio del siglo XX inicia una nueva corriente conocida como estadística frecuentista. Esta estadística frecuentista, por su carácter teórico, ganó mucho reconocimiento, y por sus resultados analíticos, entonces en un momento dado desplazó la estadística bayesiana. Pero con el desarrollo de las computadoras, ahora entonces la estadística bayesiana regresa porque es bastante poderosa cuando se empata la corriente de informática y la corriente de la estadística. Las diferencias pueden ser sutiles, también son complementarias de alguna manera. No puede haber estadística bayesiana sin estadística teórica, sin estadística clásica. Y yo le comentaba a Mario que la estadística bayesiana se caracteriza por una situación. Se parte de que lo único conocido son los datos. No tenemos modelos, no tenemos parámetros, no conocemos la media, no conocemos la varianza. Lo único que sabemos son datos. Y un ejemplo muy clásico es cuando nosotros tenemos un dolor, por ejemplo, de estómago, tenemos el dato, el síntoma, que tenemos un dolor de estómago. Es lo único que tenemos seguro. Y nosotros a veces queremos saber cuál es la probabilidad de que estemos enfermos, por ejemplo, de salmonela, que tengamos alguna infección, etc. Eso puede ser calculado con otro tipo de informaciones. Por ejemplo, si existiera alguna epidemia de salmonela,
o alguna temporada de calor que en algún momento dado infectara los alimentos. Así que la estadística bayesiana es un poco más flexible y entonces complementa a la estadística clásica. Clásica frecuentista, ¿no? Clásica frecuentista, así es. Así es. Bien, Víctor Soberanis, ¿cómo vamos en estadística en nuestra universidad? Te pregunto abiertamente, tú tienes una experiencia aquí que todos recordamos porque le diste iniciativa a posgrados en matemáticas, has enseñado a otros maestros. De pronto la universidad se convirtió en semillero de matemáticas, de matemáticos que se han insertado en diferentes instancias de Quintana Roo. Pero bueno, y la estadística, que es tu especialidad, ¿cómo va en nuestra universidad? ¿Cómo consideras que ha avanzado esta parte, esta sección fundamental de las ciencias exactas? Bueno, nuevamente, pues muchas gracias por la invitación, Mario, y por este espacio. Creo yo que es justo reconocer que la Universidad de Quintana Roo, particularmente la División de Ciencias e Ingeniería, somos un grupo, aunque relativamente modesto y pequeño, pero creemos que vamos a la vanguardia en la enseñanza de la estadística a nivel, sin temor a equivocarme, a nivel península. Somos un grupo de compañeros profesores que estamos ya inmersos en un paradigma relativamente nuevo de la enseñanza de la estadística y que, sin temor a equivocarme, creo que la Universidad de Quintana Roo pues, es líder a nivel estado y, decía yo hace un momento, a nivel península, porque proporcionalmente pues, somos un grupo pues, que está involucrado directamente en este modelo estadístico. Entonces yo creo que es importante que de algún modo se sepa que pues, la Universidad de Quintana Roo, a través de la División de Ciencias e Ingeniería, pues está cumpliendo con una de sus misiones, ¿no? Nosotros estamos implementando metodologías en diferentes proyectos, estadísticas, metodologías estas, con un enfoque bayesiano, para efectos de dar resultados mucho más confiables y precisos que pues, a la sociedad le sirven. Nosotros no nos estamos circunscribiendo exclusivamente a la academia dentro de la academia, que se quede aquí en la Universidad de Quintana Roo, sino estamos haciendo esfuerzos extraordinarios a través del apoyo de la administración para que nosotros podamos mostrar a la sociedad, que de algún modo es la que también nos apoya, de que pues, nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la estadística actualmente en la Universidad de Quintana Roo, particularmente en el campus Chetumal, creo que pues estamos a un muy buen nivel, diría yo, porque tenemos contacto con diferentes colegas a nivel nacional y también estamos en contacto con compañeros que están en Sudamérica, donde tenemos la evidencia de que nosotros estamos haciendo muy bien, diría yo, nuestras actividades y por supuesto con el apoyo de la administración, de la rectoría, de la Secretaría General, de la dirección de la DCI. Eso es. Vamos bien. Eso. Y creo que puedo apuntar un detalle más. Nosotros estamos también muy interesados en la didáctica de la estadística bayesiana. De hecho, hemos estado platicando nosotros en que a partir del próximo otoño, pues estos nuevos enfoques ya van a ser mucho más, por decirlo de algún modo, mucho más obvios, ¿no? Ya tenemos diseñado estrategias para empezar a introducir ya directamente desde los primeros cursos, porque todavía son pocos los cursos de estadística que estamos dando en el sentido de que necesitamos más, pero ya la estadística bayesiana ya va a ser el modelo de estadística que se va a implementar aquí en la Universidad de Quintana Roo. Excelente. Bien, pues vamos a hablarle a un profesor que además pues, se está incorporando, seguramente no sé cuánto tiempo tiene, maestro Víctor Miranda, en nuestra universidad, pero me da muchísimo gusto saber que además la DCI va creciendo y que tiene sobre todo pues cuadros que provienen de diferentes universidades, centros de investigación, como es el IMAS. ¿Cómo se ha incorporado esta versión de la estadística
cursos, por ejemplo, interdisciplinarios. La DCI es una de las divisiones que más participa con otras para impartir cursos que de pronto les sirven a los médicos, a los politólogos, a los internacionalistas, para incorporar este campo tan interesante, tan rico, tan poderoso, como dice Jaime, a la hora de construir conocimiento. Esta experiencia de Limas, aquí, ¿cómo se está ejerciendo en esa parte interdisciplinaria? Eso lo digo porque a veces nuestro público requiere un poquito más de información, porque hay que recordar que la universidad es flexible, tiene programas flexibles, y aquí todos nos encontramos. Hay un momento en el que la versión de facultades aquí ya no es viable porque es una universidad departamental, y bueno, sí es importante que nuestro público se vaya acostumbrando a que los médicos aquí se mezclan con los que hacen gobierno y gestión pública, o se mezclan con los ingenieros se mezclan de pronto con los abogados, y hay esta interrelación. ¿Cómo es esto? Buenas tardes. Gracias, te agradecemos nuevamente el tiempo, Mario. Bien, respondiendo a tu primera pregunta, llevo en la universidad 3 años, exactamente 3 años y un poco más, alrededor de 3 años con 5 meses. Y la forma en la cual hemos, como grupo que se dedica al área de estadística, a hacer estadística en la universidad, la forma en la cual nosotros hemos tratado de introducir estas nuevas técnicas de manera interdisciplinaria han sido variadas. Por un lado, gracias al apoyo que hemos tenido de la División de Ciencias de Ingeniería y de Rectoría, el año pasado logramos traer al doctor Eduardo Gutiérrez Peña, reconocido estadístico bayesiano a nivel nacional e internacional, para darnos un curso que se abrió a toda la universidad, en donde tuvimos una participación, en donde la gente que acudió a tal curso tenía distintas formaciones académicas. Entonces, y claro, aprovechando esto, aprovechando en esto el hecho de que el año pasado, el año 2013, fue el Año Internacional de la Estadística. Entonces, aprovechamos esto, además de que gracias a este curso generamos una promoción respecto a este nuevo enfoque de la estadística bayesiana. Otra forma en la cual nosotros podemos hablar de esta interdisciplinariedad entre la DCI y las otras divisiones es a través de los cursos que efectivamente, como tú comentabas, hemos impartido a profesores de otras divisiones, en donde más allá de hablar de un software o de una técnica especial en estadística, hablamos del razonamiento bayesiano, la forma en la cual nosotros interpretamos los resultados, más allá de ver los números, que al final son los que tú observas en la computadora. Claro. Entonces, nosotros nos enfocamos en esta interpretación de la información, que es la que finalmente es útil para los tomadores de decisiones. Una tercera forma en la que hemos impactado, o en la que ya vamos a empezar a impactar, es precisamente a través de los cursos con los estudiantes, en donde hemos planteado ya nuevas técnicas de enseñanza, de didáctica de la estadística bayesiana, para que estas maneras nuevas de razonar a través de la estadística bayesiana sean las nuevas corrientes que nuestros estudiantes en toda la universidad tengan ya al finalizar estos cursos. Entonces, como puedes ver, es variado, hemos trabajado al respecto, y bueno, estamos ya con la segunda escuela latinoamericana de estadística bayesiana, el 11 y el 12 de julio de este año, y el próximo Congreso Internacional de Estadística Bayesiana a partir del 13 de julio. Excelente. Vamos a seguir abundando sobre esto. Claro que sí. Solamente vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias, porque bueno, sobre el tema de estadística queda tiempo y seguramente con nuestros invitados habrá mucho que seguir platicando. Vamos y regresamos a Voces Universitarias.
Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta segunda parte de Voces Universitarias. Bueno, estamos en una charla verdaderamente enriquecedora, amena, bueno, nos causa risa por momentos porque los temas que se pueden tratar en estadística pues son vastísimos. Estamos hablando hasta de brujos en París y la estadística, todo esto que de pronto pues puede conmocionar a alguien que cree que la estadística o la forma de pensar socialmente no se entrecruza, pero sí, efectivamente se entrecruza y puede ser motivo de discusiones, de toma de decisiones, como decía el maestro Víctor Miranda. En fin, son muchas cosas que entran en juego cuando tenemos que hablar del tema de estadística y no acabaríamos. Jugar a veces canasta, jugar cualquier versión que nos distraiga, muchas veces entra, no muchas veces, siempre entra en las posibilidades de la estadística. El ajedrez, las cartas, todo esto. Bueno, pero vamos a hablar a propósito de cómo la estadística influye en nuestras vidas o cómo nuestras vidas se pueden empezar a calcular o pueden entrar en el terreno de la estadística. ¿Por qué no hablamos de ese tema que nos había mantenido hace unos minutos fuera de cámara sobre el fútbol, por ejemplo? Estamos en pleno mundial y ya hay algunos cortes, algunos acercamientos estadísticos que hacen algunos pues, expertos como ustedes y que empiezan a decir, bueno, ¿cómo van a quedar? Y estamos diciendo que el dato más frecuente en los medios de comunicación en este momento son, me voy a permitir decirlo, yo espero que la afición no me vaya a matar cuando me vea fuera de cámaras, pero bueno, dicen la mayoría, 1 Holanda, 2 Brasil, 3 Costa Rica. ¿Qué tan cierto es que podamos hacer este cálculo, Jaime? ¿Se puede jugar así, de esa manera, no al fútbol, sino a la estadística del fútbol? Claro. A mí me parece que precisamente la estadística bayesiana da elementos para poder jugar o para poder calcular más precisamente estas predicciones. Porque le podemos incorporar creencias, no solo son los datos de lo que ocurrió anteriormente, sino también podemos incorporar una nueva información, creencias. Estas creencias o este conocimiento se incorpora a los datos que existen, entonces genera una ponderación y se genera un modelo ponderado, condicionado. Yo recuerdo hace 4 años precisamente tuvimos un curso de estadística bayesiana y no le daban mucha probabilidad a España, sin embargo no tenía antecedentes clásicos, no tenía antecedentes frecuentistas, toda la posibilidad que tenía España era de creencias. Entonces, y España finalmente fue campeón. Ahora, por ejemplo, le dan muchas posibilidades a los que han sido campeones, sin embargo hay por ahí algunos equipos, yo pienso que Uruguay, que tiene algunas posibilidades debido a que la nueva información, por ejemplo, que recibimos hoy, parece que el camino es más llano. Y además parece ser que a los europeos les está haciendo mal las condiciones climáticas. Esa es una información o creencias del televidente que de alguna manera se pueden incorporar al modelo. Y entonces quizás podemos cambiar las predicciones. Claro. Yo creo que Uruguay tiene muchas posibilidades, si no de ser campeón, sí de llegar a la final. Perfecto. Muy bien. ¿Algo que agregar, maestro Víctor Miranda, sobre este mismo tema de la estadística y el fútbol? Bueno, yo difiero un poco de la opinión del doctor Jaime Cuevas, por supuesto. Yo considero que Holanda es un fuerte candidato. Sí, son las creencias. Y más que profundizar, yo complementaría con el punto y enfatizar en el punto que comentaba el doctor Jaime Cuevas respecto a esta incorporación de la información que se realiza a través de un proceso de análisis bayesiano de datos, en donde a través de modelos que nosotros conocemos, con información que nosotros tenemos, podemos incorporarlo a el modelo con el cual tú vas a trabajar. Entonces ese modelo tiene como gran ayuda algo que ha venido a tener un boom en los últimos años, que es la computadora. Entonces esto también se complementa con software, que principalmente es lo que realiza los cálculos, hace las corridas necesarias, claro, previa escritura de un código en la cual como estadísticos, como probabilistas, porque la estadística incorpora la probabilidad,
Y eso es algo que nuestros estudiantes siempre hay que dejar en claro, porque ven a la estadística y la probabilidad separadas, cuando en Claro. realidad es la base de una de la otra. Pero el software en sí ese es el complemento que yo quería platicar, a eso quería llegar. El software ha venido a jugar un papel importante y que ha permitido el boom de la estadística bayesiana. Y afortunadamente tenemos software que es gratuito, de dominio gratuito, para cualquier usuario, y que podemos tener a la mano guías que están en el mismo internet, en donde a través de una guía incluso de estadística bayesiana básica podemos empezar a trabajar con datos, con el software y a interpretar esta información, que al final de cuentas es lo que a la mayor parte de la gente y de los tomadores de decisiones les interesa. Dime qué posibilidad me va a dejar más dinero, por ejemplo. Claro. ¿Sí? No me expliques tanto el asunto que tiene que ver con la teoría. A mí platícame de mis posibilidades y de mis probabilidades, porque yo voy más allá. Ese es el trabajo del estadístico, y en particular la estadística bayesiana es un arma poderosa para realizar este trabajo. Vaya que es poderosa. Sí, Sí. sobre todo en el campo de la toma de decisiones, ya sea empresarial, ya sea política, es fundamental. Víctor, a propósito de esto, ¿qué esperamos de estos congresos, de este encuentro que va a haber tanto en la universidad? Platícanos un poco de las expectativas que guardamos aquí en la universidad para el 12 y 13 en Chetumal, y 14, 15 y hasta 16 de julio en Cancún. Un poco abrir el panorama de este encuentro de expertos en estadística. Yo pienso que con toda seguridad este primer evento, previo al evento internacional que va a ser en Cancún, que como ya se ha comentado, van a estar estadísticos bayesianos muy connotados a nivel mundial. Pienso que el evento que vamos a tener aquí en la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal, que va a ser la segunda escuela bayesiana de estadística, debe de tener un efecto muy claro en cuanto a la importancia por su eficacia y su eficiencia de la estadística bayesiana. Este evento particularmente va a ofrecer 2 cursos, uno sobre métodos computacionales dentro de la estadística bayesiana, y otro que va a ser bioestadística bayesiana. Esto con la idea de ilustrar, efectivamente, como comentabas, Mario, ¿no?, el poder que tiene pues la estadística bayesiana. Sí, entonces, nosotros pensamos que a nivel regional, a nivel estado, se va a tener más conciencia de la necesidad de realmente adoptar este enfoque bayesiano. Y yo quiero hacer un breve comentario respecto a algo que hace la estadística bayesiana, que ilustra pues realmente la capacidad de este enfoque. Si nosotros quisiésemos hacer un estudio en Chetumal sobre la incidencia de dengue en época de lluvia, las técnicas clásicas de estadística podrían seleccionar una muestra en donde no exista ningún elemento en la muestra que tenga dengue. Y la estadística clásica diría que el porcentaje de personas con dengue es 0. Y no necesariamente es así. Mientras que la estadística bayesiana permitiría incorporar información que, como comentaba el doctor Jaime Cuevas, daría un resultado diferente. Ciertamente podría ser una proporción baja de personas que podrían tener dengue, pero efectivamente sería mucho más realista. Entonces, yo comento esto porque es importante que la sociedad sepa que existen procedimientos cuantitativos que pueden darnos a nosotros y a las autoridades elementos para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, que es mucho más eficiente esta estadística bayesiana que la estadística clásica. Entonces, nosotros esperamos que este tipo de comentarios vayan permeando hasta los muchachitos de primaria, secundaria, y que empiecen a tener idea
de que este es un área de oportunidad inmensa. Sí, por Es supuesto. importante. La División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Quintana Roo, en mi modesta opinión, sí, es una de las divisiones, por supuesto, con todo el respeto a las otras divisiones de nuestra universidad, en donde hay muchas posibilidades que los egresados, con una sólida formación en las diferentes áreas que van a estar cubriendo, y particularmente en estadística, pues tengan posibilidades de trabajo directamente en el área en la que están trabajando, en la que vayan a trabajar. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque por el elemento que nosotros pensamos incorporar fuertemente ya. Excelente, Víctor. Eso nos da mucho, nos estimula mucho para pensar que el tema del empleo en cualquier sociedad con una formación sólida, especialmente en este campo que es potencial para toda sociedad hoy, toda sociedad, de saber contar, de poder calcular su futuro, bueno, su presente y su futuro, pues, y que, bueno, en nuestra universidad tenemos esas capacidades ya en una división como esta. Vamos a dejarle el micrófono, si me lo permites, Víctor, para concluir. Nos queda medio minuto prácticamente, doctor Cuevas, para reiterar la invitación a nuestro público y que estemos pendientes de esto, en la que de antemano les invito a que estén nuevamente con nosotros comentándonos los resultados de este encuentro. Le quiero llamar así porque realmente es algo fundamental a nivel internacional. Doctor. Claro que sí, claro que sí. En primer lugar, agradecer el espacio y comentarles que los instructores son a nivel mundial y está auspiciado por la International Society for Bayesian Analysis. Y realmente los instructores lo hacen de forma gratuita, con el fin de promocionar precisamente y difundir estas técnicas. Son dos instructores de primer nivel. Uno es un doctor que se llama Abel Rodríguez, que es de la Universidad de Austin. Y el siguiente doctor es el doctor Peter Mueller, que es de la Universidad de Texas, es de la Universidad de California, y que es el presidente saliente de la Sociedad Internacional de Estadística Bayesiana. Es un evento quizás en magnitud pequeño por el número de participantes, que van a ser 40 aquí en Chetumal, pero grande en el sentido de la importancia que tiene el evento. De hecho, los únicos del estado de Quintana Roo vamos a ser unos 3 o 4, los demás son de Centroamérica, de Latinoamérica. Es un nicho de mercado aún todavía muy restringido, que esperamos precisamente que se vaya cada vez más extendiendo. El Congreso en Cancún empieza el día 14, ese es un evento a nivel internacional, ahí esperamos aproximadamente 500 participantes de investigadores totalmente consolidados. Esa es la información que tenemos, maestro. Pues yo agradezco mucho, de verdad les agradezco mucho, un honor tenerles aquí y bueno, esperar que nos cuenten los resultados al regreso, además de las vacaciones de verano, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y estamos en contacto nuevamente aquí en Voces Universitarias. Bueno, igual con ustedes les digo lo mismo, estamos en contacto con ustedes el próximo lunes, seguiremos hablando de lo que hacemos, de lo que somos los universitarios aquí en Quintana Roo. Hasta el próximo lunes.